Mahana, 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 mangaina tapele, mahana, mahana, mangaina, ay mangaina, ay mangaina, ay mangaina. El Palenque de Benco es un corregimiento de Mate Bolívar, un pueblo formado por cimarrones de ascendencias africanos, uno de los varios pueblos rebeldes de la época colonial, creado con características similares a su tierra natal. Es la extensión del que formó Bencos Boyo-Bisago, en 1603, conocido como el Palenque de la Matuna. Con la firma del primer acuerdo de paz en 1713, es considerada como la primera comunidad africana libre de la América en el proceso colonial. Vengan, vengan. La cosmovisión palenquera conserva una conciencia étnica que le permite entenderse como pueblo específico, con una organización social basada en los cuadro o grupos de mayores de edad, con espiritualidad basada de creencias en tres mundos, un acto fúnebre, el lumbalú. Asimismo, una serie de aspectos socioculturales interétnicos, con gran base de la cultura africana que fundamenta su cosmogonía y cosmovisión, y la refleja en sus manifestaciones culturales como gastronomía, música, deporte, danza, creencias, espiritualidad y lo lingüístico. En el proceso histórico, los palenqueros crearon su propia lengua, llamada lengua palenquera, pero que en la ciencia etnolingüística se conoce como lengua criolla. Es una combinación de diferentes lenguas que están en el sector, que parte de un siglo. La lengua palenquera tiene una variedad de aporte lingüístico, tiene aporte lingüístico africano, tiene aporte lingüístico español y portugués. Del aporte africano tenemos de la familia níger-cordofana, que es la lengua superior en el sur del Sahara, y ahí se pone un conjunto de lenguas, se caracteriza o se amplía un poco más sobre la lengua bantú. La palenquera tiene un aporte de lengua bantú. Entre la multiplicidad de lenguas bantú que existen, que aproximadamente son 700, aporta en palenquero el kibondú, el kikongo, el ubondú, el lingala y el suahilis. Son unas lenguas que aportan vocablo y estructura morfosintáctica. Pero también tiene el aporte de la lengua portuguesa de los siglos XVI y XV en el proceso de la trata negrera. Y también tiene aporte de la forma de hablar del español del siglo XVI, XVII y XVIII. Y últimamente el español queda como una lengua lexificadora, es decir, esta lengua palenquera se enriquece con varias palabras del español. Esa es la esencia de la lengua palenquera. Entonces, durante todo el periodo colonial a América fueron traídos millones de africanos, 10, 12, hasta 100 millones de africanos. Estos africanos traían sus propias lenguas, miles de lenguas, pero los europeos sabían el poder de la lengua. Por eso, en ciertos momentos, en ciertos espacios, lo que hicieron era mezclar africanos hablantes de diferentes lenguas, y estas lenguas esta mezcla obligó a los africanos a crear una nueva que permitiera el entenderse entre ellos mismos. Luenge, lumbe, quequete. Es una combinación de diferentes lenguas que la conforman. En el caso de la lengua palenquera, la conforma en gran espacio las lenguas subsáricas, que se convierten en lenguas super extractas, es decir, que le aporta elementos léxico, morfosintáctico, igualmente semántico, en todos los elementos esenciales de la lengua. En la lengua superextracta de la lengua subsárica son que mantienen la esencia africana en lo que hoy es la lengua palenquera, conocida como lengua criolla, y que está conformada a partir del primer inicio, que es el pingis. Hay diferentes teorías sobre el origen de estas lenguas criollas, lo que se llama sustrato y superestrato. Hay un teórico llamado Derek Bickerton que plantea esta teoría
Por lo tanto, también esto entra a fortalecer desde el punto de vista teórico, académico, la base para fundamentar el uso de estas lenguas criollas. Viví, viví, viví. Sampai pagi lalu. Panti lalu, panti lalu. Pandi lalu, pandi celia. Así naría ya senda Cristina Isabel de la Hoz Márquez. Mamonacita mi senda Lua. Mucho gusto, buenos días, mi nombre es Cristina y mi hija se llama Dúa. La lengua no solo es el territorio ancestral, la lengua es donde está su gente y estamos en Barranquilla. En Barranquilla se habla la lengua palenquera. En el 2014 empecé apoyando investigaciones de lengua palenquera y en ese momento utilizábamos materiales físicos. A veces esos materiales estaban en Barranquilla y no estaban en esos lugares donde yo apoyaba las traducciones de lengua palenquera o el entender de las conversaciones. Entonces se hacía necesario crear espacios en conjuntos que pudieran utilizar los investigadores y yo al mismo tiempo, o acuerdos y trabajar en línea. Y con ello se crea esta primera publicación de Atembila, que es la base del diccionario de lo que hoy pueden ver en la plataforma de Escribí. Fue entonces hasta el 2019 que damos ese gran salto a estar en el ciberespacio. Divae Andrumi, Guarumaco sendan dentro de Macoco, que le Escribí es una herramienta pedagógica interactiva que cuenta inicialmente con una página de bienvenida, donde decimos que Palenque está a un clic, que es patrimonio. Podemos encontrar también en Escribí un diccionario español palenquero, con pequeñas descripciones de las palabras, con sonido, que podemos escuchar la pronunciación. Ahora estamos trabajando en ponerla en las traducciones en 3 lenguas, en español, en palenquero y en inglés. Y buscamos que además en las herramientas de social media, que también utilizamos Instagram, Facebook, se compartan materiales relacionados con la lengua y con la cultura. Como madre, sé que Escribí es una herramienta pedagógica, pero la herramienta por sí sola, el diccionario, no es suficiente. Se necesitan crear materiales también de trabajo que soporten ese proceso de aprendizaje y de adquisición y fortalecimiento de la lengua palenquera. Olojo, 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 Olojo. olojo. Y sancudí. Asina. Yes. ¿Cómo pusata, monami? Pues está bueno. Agüe, jarochería. Abeja sería pavo, sancaría, ponima, coloma, día, bueno, lenta, cuicuzón. Asina. Como maestra, como madre, también diseño estrategias para que mi hija se encuentre y encuentre la lengua palenquera. Esto es un conjunto de piezas que se unen, es mucho más amplio y al final ella encuentra palabras y frases en palenquero, en inglés y en español. Mami, que ponga más bloques. La diferencia. Como maestros, nosotros podemos diseñar acciones para que los estudiantes puedan entrar a escribir, buscar palabras, que ellos encuentren una sopa de letras y que se inquieten eso que significa en español, eso que significa, por ejemplo, en la clase de inglés. En la escuela educativa del distrito de Barranquilla se enseñan las 3 lenguas, entonces el maestro puede adaptarlo en su clase de inglés para el fortalecimiento también de la lengua palenquera. Entonces, ¿qué herramientas creamos a partir de lo ya existente? Por sí solo, Escribí es importante, es valioso, pero también el trabajo del docente es fundamental. Siman Congo, Simaluango, Simariango, Riangola,
Juan Cucú me llamo yo, Juan Cucú no mujer ante llama. Así na potete para toda gente que está mirando a mí y senda Felipe Salgado, Piacha y Lengua y Palenque. Agüe eso está da un fecha, un pito lo que fui senda amaraña a mí y lo que hice a beba. Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Salgado, docente, investigador de la lengua palenquera y de la cultura palenquera como tal. Y cuando termine el bachillerato en el 94, me desplazo acá a Barranquilla. Posteriormente acá me incorporo, me uno al proceso que se venía liderando aquí en Barranquilla, lo cual venían trabajando un proyecto de la escuela, una escuela educativa, cuyo nombre era Bencos Biojó. Posteriormente será el concurso de educadores, el primer concurso que se da aquí en el Caribe colombiano, hasta aquí en Barranquilla. Fui nombrado para la escuela Bencos Biojó, donde empiezo a dictar la clase de lengua palenquera. Desde que entré, desde que comencé en Bencos y antes de eso, tenía siempre la inquietud y estaba escribiendo sobre la lengua palenquera. Y más como les dije, viví bastante trauma, como hablaba en palenquero, se burlaban de mí cuando yo hablaba el castellano. Entonces me tracé una meta y un proyecto que tenía que hacer que aquellos que se burlaran de mí también hablaran la lengua palenquera, que ya no era una burla, que lo miraran como algo precioso, como algo hermoso, que es un idioma. Porque yo dije, el italiano cuando habla español se lo oye diferente. Nosotros palenqueros no es que hablemos mal, sino que nosotros traemos una lengua materna, hablar el castellano, se nos tiene que escuchar con acentos diferentes. Me acuerdo que uno de los primeros trabajos que hice fue acerca del lumbalú. Ahí tengo todo escrito, porque en el lumbalú palenquero se expresa la lengua palenquera, el sentimiento, la religiosidad, todo eso. Después Ángeles Negros, y también empecé a hacer el comienzo de cartillas en lengua palenquera. Se presentaron ciertos obstáculos porque algunos decían que no estábamos en Palenque. Oye, pero es que tenemos un palenque urbano y la lengua palenquera es internacional, aprobada por la UNESCO desde 2005. Entonces, pero ¿y los materiales didácticos? Oye, claro que hay materiales didácticos. Ahí donde yo comienzo y yo les presento mis proyectos, mis trabajos, porque yo venía ya trabajando y les presento la primera propuesta, que es la formación del colegio palenquero, donde yo hago una compilación de aquellos compañeros que han escrito en la lengua palenquera, como son Mary, el caso de Sebastián Salgado, el profesor Bernardino Pérez y otros más de Cimarra, y yo hago esa compilación y sale este texto donde los estudiantes pueden aprender lo básico de la lengua palenquera. Tambo, tambo, tambo. Majende mía miniva, majende a llevarlo, ania pele pulentro, totro chosa, ania mini agua tragar. Que la lengua palenquera es un proyecto que hoy por hoy tenemos que conservar. Es nuestro mayor legado cultural dejado por nuestros ancestros. Por esa razón me he visto la necesidad de escribir el diccionario de la lengua afropalenquera español, donde están acuñados una serie de términos, de palabras que hoy por hoy están en el olvido, pero más sin embargo se están rescatando. Con el resurgir de la Ley 70 en 1993, Palenque de San Basilio fue declarada como zona especial de etnoeducación, donde en las escuelas, desde el grado preescolar hasta el grado 11, se ha realizado y se sigue realizando lo que es la cátedra de la lengua, para que los niños, los jóvenes y los adultos puedan mantener vivo nuestro legado cultural. Ese diccionario fue publicado en el 2005, pero antes de su construcción conté con muchas dificultades porque escrito nuestro de palenquero directo no había. Solamente las narraciones de nuestros abuelos, nuestros tíos, de los ancestros que aún todavía existen, y
más los conocimientos que tenía. Además conté con el apoyo de un amigo, Chomané, que nosotros un día cualquiera empezamos a escribir como cosa nuestra, una cantidad de palabras, y luego nos dimos cuenta de que eso no podía quedar suelto. Y bueno, vamos a hacer un diccionario. Y en ese diccionario empezamos a transcribir, a darle significado a cada una de esas palabras, que hoy por hoy se ha convertido como que en un hilo conductor del conocimiento, no solamente para la comunidad palenquera, sino para el foráneo también. La lengua palenquera se ha fortalecido en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el distrito de Barranquilla, debido a la investigación de los especialistas en la educación y en la lingüística descendiente palenquero, que han realizado una investigación para producir materiales didácticos para el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de la misma en las escuelas del distrito. Más adelante continúo, porque como estábamos trabajando con niños y preadolescentes, cuentos y leyendas y poesía afropalenquera. Y hago un trabajo donde estos cuentos y estas poesías aparecen en 3 idiomas. Aparece en palenquero, inglés y castellano, porque la clase tenía que darle en tres idiomas. Tenía que explicarla en inglés, tenía que darle en español y en palenquero para fortalecer lo nuestro, caballero. Otro de los textos que trabajamos fue Chitieno Luenga Suto. Este es un libro ganador del Ministerio de Cultura en el 2021, si no estoy mal. He publicado otros libros, como es África me llama. Es un libro de poesía escrita en lengua palenquera y en castellano. De igual forma, he escrito otro libro que se llama Velorio, el ritual del Lumbalú, el baile de los muertos. Es un libro único y exclusivamente tratando de ese tema para que las personas puedan entender. También diseñé unas cartillas. En este caso, los estudiantes de preescolar, primero y segundo, aquí está aprendiendo lengua y palenque, que susto se chitea. Sepa para Majanacito, que está chirintingo. Y todos, ¿saben cuál es ese ballet? Para la creación de los libros me ha tocado a mí todo, o sea, para hacer todo lo que es el patrocinio. He contado con la ayuda de compañeros que me han colaborado en la revisión, la escritura, en el aporte, como el caso de Cristina de la Hoya, Manuel Hernández, las hermanas Villamizar, que siempre han estado conmigo, son los que más están revisando, la profesora Mary Cáceres, ya. Pero a nivel económico, de mi propio pecunio como dice personal, ya. Sí se han tocado puertas, porque estamos tocando puertas, pero como siempre lo he dicho, y como decimos los palenqueros, cada muerto tiene su doliente. Si tú no lloras tu muerto, ¿quién más lo va a llorar? Mamá Hanay te invité en un para enriquecer conocimiento, porque lengua susto es lengua grande. Por el pelenu. Ahora es que hace falta. ¿Por qué hace falta? Porque es que no podemos quedarnos atrás. Todo este boom de la inteligencia artificial, de la tecnología, tenemos que ir cazándonos. Cartilla de lengua palenquera en Barranquilla. Urren plen plen, urren plen plen, urren plen plen. Tahu, otra vega. Escribí.